9 estados están enviando pagos durante el mes de agosto. Están en proceso de enviar pagos de estímulo directo a sus residentes, mientras el pueblo americano aún continúa luchando contra la inflación, contra el aumento de los costos de los alimentos, del gas y de la vivienda. Nuevos cheques de ayuda por valor de hasta $2,000 estarían llegando a un estado en concreto. Cientos de miles de estadounidenses estarían recibiendo esto gracias a un bote de 1,7 mil millones de dólares. Todavía hay esperanza para que cientos de miles de estadounidenses obtengan dinero extra para ayudar a combatir este aumento de los costos. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y logren obtener esta información que será bastante útil para mucha gente. El gobierno federal, como bien sabemos, envió hasta 3 cheques de estímulo durante la pandemia del COVID. Ahora, con el Congreso aparentemente cerrado ante la perspectiva de nuevos controles adicionales, los estados individualmente están proporcionando fondos directos para abordar estos problemas económicos. Primero estaremos hablando de lo que sería el estado de Florida, ya que el gobernador Ron DeSantis anunció en el mes de julio que 59,000 familias de bajos ingresos en el estado calificarían para un pago único de $450 por niño. El estímulo se estaría distribuyendo a través del Departamento de Niños y Familias de Florida a sus residentes, estos que reciben uno de los siguientes servicios a través de este departamento. Los servicios serían asistencia temporal en efectivo, que también es conocido como la asistencia temporal para familias necesitadas. El otro sería los fondos para cuidadores familiares y no familiares. El otro sería el tener un hijo adoptivo o de crianza dentro del hogar. Y en sí no se requiere una solicitud, ya que los pagos se estarían enviando automáticamente a las familias que estarían calificando. El siguiente estado es California. Bueno, los californianos que tienen bajos ingresos y que trabajan pueden calificar para lo que es conocido como el crédito tributario por ingreso del trabajo de California. Si lo hace y encima tiene un hijo que sea menor de 6 años, también puede ser elegible para el crédito fiscal por hijo pequeño. Estamos hablando de hasta $1,000 cada uno. Está disponible para familias con ingresos inferiores a los $25,000 anuales, mientras que aquellos que tengan ingresos de hasta $30,000 obtendrían un crédito un poco más reducido. Luego tenemos a Nueva York, donde el crédito fiscal Empire Child ofrece apoyo a familias con niños mayores de 4 años, pero menores de 17. Tiene derecho a este crédito reembolsable si lo siguiente se está aplicando a usted. Para empezar, que era residente del estado de Nueva York durante todo el año, o estaba casado con un residente de todo el año. El otro sería tener un hijo calificado, y es que si cumples con una de las siguientes condiciones, pues tener un crédito tributal federal por hijos, o un crédito tributal adicional por hijos, o un crédito por otros dependientes. También si su AG federal recalculado de Nueva York es de hasta $110,000 anuales, o si en el caso es que es casado y presenta una declaración en conjunto, hasta 75,000 soltero o cabeza de familia, y hasta 55,000 casado que presenta declaración por separado. El monto del crédito tributario por hijos en PAR es el mayor del 33% del crédito tributario federal por hijos, o estamos hablando de $100 multiplicado por el número de hijos calificados. Luego tenemos a Georgia, donde la legislación recientemente en Georgia está ofreciendo reembolsos de $250 para contribuyentes individuales, $375 para cabezas de familia y $500 para quienes presentan una declaración en conjunto. Este dinero proviene de un superávit presupuestario en el estado y se espera que las personas que presentaron declaraciones de impuestos antes del 18 de abril estén recibiendo sus reembolsos a principios de este mes de agosto. Luego tenemos a Hawái, donde los residentes cuyos ingresos cayeron prácticamente por debajo de los $100,000 anuales en el 2021, o también hasta $200,000 anuales para contribuyentes en conjunto, estarán recibiendo un reembolso de impuestos de hasta $300. Los dependientes también son elegibles para este reembolso. Los residentes que ganen más de 100,000 o 200,000 anual estarían recibiendo un cheque único de $100,
espera que los pagos comiencen a fines de este mes de agosto. Luego tenemos a Indiana, donde se comenzó a enviar pagos de $125 a todos los residentes. Esto va independientemente de sus ingresos y estaría empezando a inicios o intermedios del mes de agosto. Luego tenemos a Minnesota, donde los trabajadores de primera línea de Minnesota califican para recibir un pago único de $750. Las solicitudes se dieron en julio y los pagos estarían siguiendo en este mes de agosto. Antes de continuar con las noticias, recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita, denle un gran like a este video, ya que así sabremos si quieren seguir siendo informados con lo último sobre estímulos económicos, sobre seguro social y SNAP EBT. Sin más comentarios, continuamos con el video. Ahora tenemos a Nuevo México, donde la gobernadora Michelle Lujan Grisham aprobó una medida que daría a los residentes un reembolso de $500 con $250 adicionales para aquellos que ganan menos de $75,000 al año. Los reembolsos de $250 se emitieron en julio, que es la primera mitad del reembolso de $500. La otra mitad estaría ocurriendo en este mes de agosto. Y luego tenemos a Delaware, donde se comenzó a enviar pagos de reembolso de alivio de $300 a los contribuyentes que presentaron una declaración en el 2020. Esto con el dinero proveniente, claro, de un superávit presupuestario. La mayoría de los residentes en Delaware recibieron los pagos en el transcurso de este año, aunque el gobierno estatal afirmó que se seguirían distribuyendo durante el verano. Ahora hablaremos sobre este nuevo cheque de ayuda por un valor de hasta $2,000. Cientos de miles de estadounidenses estarán recibiendo este dinero gracias al bote de $1,7 mil millones. El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, está presionando una vez más para que se envíen cheques de ayuda de $2,000 a familias de bajos ingresos. El gobernador Wolf propuso por primera vez este programa de oportunidad de $1,700 millones en el mes de febrero. Los republicanos en la Asamblea General no apoyaron la financiación de este plan, citando que empeoraría la inflación. Como bien sabemos, la inflación se está situando exactamente en el 9,1%. Hablamos de la más alta en 4 décadas. Pues el gobernador está reviviendo la propuesta, luego de viajar por el estado y hablar con los estadounidenses, que afirmaron que el dinero ayudaría demasiado a sus familias. Bueno, en cuestión, ¿quién podría calificar para este programa? Si se aprueba el programa, se estaría enviando pagos directos de $2,000 a los hogares en Pensilvania que actualmente ganan $80,000 al año o menos. Si se aprueba, se espera que al menos 250,000 hogares en el estado de Keystone se beneficien de este programa. Los partidarios del plan esperan que el dinero ayude a los residentes de Pensilvania a superar sus tiempos financieros difíciles que muchos han estado enfrentando en los últimos años. ¿Cuánto es que costará este programa? Bueno, según la propuesta original del gobernador Wolf, el programa de oportunidades de Pensilvania estaría costando aproximadamente $500 millones. El plan es parte de una propuesta mucho más grande. Estaba destinada a ayudar no solo a los residentes, sino también a las pequeñas empresas que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia del COVID-19. También se estaría destinando dinero para apoyar al sistema de salud dentro de todo Pensilvania. Este dinero originalmente viene de los fondos del programa de oportunidades, que estarían proveniendo de los $2,000 millones que el estado de Pensilvania recibió por parte de la ley del plan de rescate estadounidense. La senadora de Filadelfia, Christine Tartaglione, quien presentó por primera vez el proyecto de ley, afirmó en un memorando que este programa sería diferente. El senador afirmó que el dinero para cubrir los cheques de ayuda no provendrían de estos fondos, sino del Fondo General del Estado. Afirmó que todavía tienen fondos para hacer esta inversión en la gente de Pensilvania, en este momento que es el más difícil. En este momento, cualquier posibilidad de que se envíe dinero de ayuda tiene que ser aprobada por la Asamblea General. Y esto se estaría viendo a finales de este mes y el próximo de octubre, donde estarían reuniéndose para poder terminar de detallar los últimos pasos para enviar este estímulo económico.